Hola, ¿qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a la silla del experto conmigo, Hasnit Infidel, y con usted. El día de hoy tengo un programa muy interesante y traigo un tema muy interesante que quiero estudiar con usted. Yo soy la persona que aparece en el círculo azul. Y bueno, pues vamos a comenzar con ese tema interesante. Espero que sea de su agrado y que me acompañe a estudiar este tema juntos, que podamos estudiar este tema juntos. Eso es lo que espero que podamos estar realizando. Eh, es un brillito que tiene ahí la presentación. Y bueno, déjeme decirle que el día de hoy vamos a tener nuestro programa número 25 de aquí de la silla del experto. Ya 25 programas que hemos estado juntos estudiando. Y bueno, pues esto es motivo de festejo para nosotros, para las personas que estamos elaborando en la silla del experto para usted. Bueno, pues eso es un motivo de festejo. Por esa razón es que el día de hoy nuestro tema es los 7 puntos importantes de la sociedad por acciones simplificada. Al día de hoy está lloviendo un poco, de aquí de donde estoy ubicado. Por esa razón es que espero que el sonido de la lluvia no le moleste, no le afecte y no intervenga en el transcurso de nuestra exposición del día de hoy. Déjeme decirle que hace 15 días justamente estábamos a punto de salir al aire con este tema, pero se presentaron algunos problemas técnicos de parte de nuestra radiodifusora y por esa razón es que no pudimos celebrar este programa en esa fecha. Al día de hoy estamos retomando ese tema que teníamos en esa fecha, por eso queremos estudiar con usted el día de hoy los 7 puntos importantes de la sociedad por acciones simplificada. Este tipo de sociedades, déjeme decirle, es una novedad para nuestro entorno porque realmente significa un esquema de negocios novedoso que de alguna forma tenemos que estar estudiando. Pero antes que nada quisiera plantearle esta idea que señala: descubrir tu potencial es quitarte una venda de los ojos. Yo estoy convencido en que el gran potencial que tenemos los seres humanos es tan amplio que muchas veces ni siquiera llegamos a valorarlo. Por eso yo estoy planteando a partir de esta imagen que realmente cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene la gran posibilidad de desarrollar un gran potencial para que se pueda desarrollar como se desee, que se pueda llegar hasta donde se desee, porque yo estoy convencido que no existen límites para los seres humanos. De tal forma que aquella persona que honestamente quiera conseguir algo, después de trabajar muchos años, después de trabajar mucho tiempo, estoy seguro que que lo va a conseguir. Porque no existe algún límite que le puedan establecer a una voluntad tan grande que confía incluso en lo que mismo desea. Antes de comenzar también, bueno, esta imagen que estábamos aquí proyectando es justamente de nuestra fanpage y nos puede visitar también en nuestro sitio de soyejecutivofiscal.mx. Ahí tenemos alguna información que esperamos les sea de utilidad. Antes de comenzar también le quiero dejar mi correo electrónico, que es en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Ahí usted me puede escribir. Hay algo importante que quiero comentarle aquí. Si usted quiere el material, le pido por favor que me mande un correo. Y también lo invito para que me ponga un Twitter, en nuestro Twitter de Soy Ejecutivo F. Así nos va a buscar ahí en Twitter y así igualmente lo vamos a estar esperando para que usted esté en contacto con nosotros justamente. Y también lo invito para nuestra fanpage de Soy Ejecutivo Fiscal en YouTube, para que pueda estar con nosotros estudiando estos temas que al día de hoy la verdad es que son muy interesantes, son muy importantes. Y también, bueno, pues puede estar en contacto con nosotros, sobre todo porque siempre en la fanpage traemos la opción de que usted pueda mandarnos un mensaje directo. Y bueno, pues ahí podamos estar en contacto con usted, que es lo que nos interesa. Y bueno, pues también lo invito justamente a nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal, para que pueda estar en contacto con nosotros y pueda estar estudiando todos estos temas que al día de hoy se han vuelto tan importantes
Y bueno, pues lo importante es que cuando usted se suscribe con nosotros, bueno, pues tenemos la opción de que usted pueda tener acceso a todo el contenido. Inmediatamente cuando lo subimos a nuestro canal, usted pueda tomar ese contenido y usted pueda estar estudiando en directo con nosotros sin necesidad de esperar a que lo publiquemos en algún lado, porque pues usted tendría la oportunidad de estarlo viendo prácticamente a los primeros minutos en los que sale el video. Usted lo pudiera prácticamente estar estudiando con nosotros, ¿no? Ese es uno. Y también, bueno, déjeme decirle que tenemos nosotros la opción de que puede estar con las consultas fiscales. Nos puede mandar su consulta fiscal mediante un mensaje de voz, sin datos. Únicamente usted nos dirá los datos que desee que se compartan en el mensaje de voz, porque el mensaje de voz es prácticamente el que tendría que salir al aire, para que todos podamos estar estudiando con base en sus consultas y con base en sus dudas. Bueno, pues ahí mismo lo vamos a tener para usted estas consultas fiscales. Nos las puede hacer llegar a nuestro WhatsApp, que es el 55 3103 6804. Ahí prácticamente, bueno, pues nos manda un mensaje de voz con su consulta y nosotros vamos a tener programas especiales. Prácticamente ya lo estamos previendo así porque nos han llegado bastantes consultas para analizar estas consultas que, pues en la medida de lo posible, darles nuestra opinión con base en temas que ya al día de hoy nos están planteando nuestros radioescuchas. Usted que nos hace el honor de escucharnos, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este proyecto, en esta aventura que es Soy Ejecutivo Fiscal, y en este programa que es En la Silla del Experto con Jacinto Infidelito. Y bueno, pues después de todo este preámbulo que he dado para comenzar este tema, le doy la cordial invitación para que me acompañe en los próximos minutos para estudiar los 7 puntos importantes de la Sociedad por Acciones Simplificada, aquí en este programa En la Silla del Experto. Y bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera plantearle sería estudiar el tema partiendo de lo que son las iniciativas o el proceso legislativo como tal, ¿no? Hay que recordar, si usted incluso se pone a hacer una búsqueda de lo que ha sido esta historia de la Sociedad de Acción Simplificada, pues vamos a tener al menos como 3 iniciativas que ya han sido como parte de la referencia de la historia reciente que tienen este tipo de sociedades. Pero bueno, lo interesante está en que originalmente estas sociedades de acción simplificada pues se presentan en la Cámara de Senadores por senadores de diferentes partidos, prácticamente de más de 3 partidos. Se presenta esta iniciativa en fecha 9 de diciembre del 2014. De tal forma que prácticamente ese 9 de diciembre, pues un año después, en el 2015, pasa a dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores, y entonces ya se presenta el proyecto de decreto y es aprobado por 71 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Ya para entonces, para el 10 de diciembre del 2015, justamente al día siguiente, pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma que entonces es recibida en la Cámara de Diputados y con fecha 9 de febrero del 2016, bueno, pues justamente se libera el dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados. De tal forma que en esa misma fecha también se presenta el proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos a favor y 1 en contra. De tal forma que pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y entonces ya es publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de marzo del 2016. Y justamente aquí tenemos un proceso interesante porque se da un vacatio legis y ahorita vamos a hablar de eso. Pero pues, como podemos ver, este proceso legislativo, ¿qué es lo que buscaba originalmente dentro de la iniciativa que se planteaba? Bueno, pues justamente era reducir los costos y la complejidad jurídica, abreviar los plazos que justamente se generan con este tipo de negocio en México, porque antes de este tipo de sociedades, pues obviamente se prevía, es dilatado el proceso, y por lo tanto, bueno, pues lo que se plantea es una nueva empresa y empleos que significan un reto para cualquier gobierno, y por eso se dan que todas las nuevas empresas
atraviesan dos retos fundamentales. En primer lugar, lo que es la certeza jurídica, y por otro lado la simplificación de los trámites y el tiempo de registro. Así es como se planteaba en esa iniciativa. De tal forma que se establecía que se iba a crear un sistema que iba a ser el que iba a recibir esta información y que es la que iba a estar regulando en el apartado específico la tramitología que implicaba este tipo de sociedades, ¿no? Pero bueno, hasta ese entonces es lo que se planteaba. Sí, había también algunas reformas que no pasan a esta fecha porque, como usted puede observar directamente en esta iniciativa, bueno, pues incluso se prevía, si usted la busca con estas fechas, va a encontrar que se establece una reforma incluso a Código Fiscal de la Federación, sobre todo porque en esa iniciativa quizá se prevía algo que iba a llegar después. ¿A qué me refiero? Porque como usted la observa el 14 de marzo del 2016, bueno, en esa fecha lo que pasa es que no se da una modificación a otro ordenamiento que no sea la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero en este dictamen, en la iniciativa original se prevía la reforma a Código Fiscal. ¿En qué sentido? En el que se establecía casi de manera espejo a nivel internacional, conforme a la información que voy a dar a continuación, que el certificado de la firma electrónica avanzada podía ser tramitado por internet. Eso es lo que se decía con la adición a un noveno párrafo. Y también, pues como usted sabe, el noveno párrafo del artículo 27, usted como recordará, el artículo 27 justamente es el que habla de las inscripciones al RFC y se establecía esta inscripción a través de medios electrónicos. Y así quedaba, pero ya conforme lo que se publicó el 14 de marzo, viendo con este primer punto, vamos a dejar un poquito que pase el avión. Con este primer punto lo que se establecía es que iba a existir solamente reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y así se quedó en ese entonces. Ahora, como segundo punto, eso lo vamos a dejar en la iniciativa, detalles generales de esta ley, de esta reforma a este tipo de sociedades. Y luego quisiera yo presentarle este material que a la hora de estar elaborando es el estudio que voy a presentarle a continuación, pues lo obtuve directamente de la red. Este material es elaborado, según se refiere en el texto original, por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, porque pues prácticamente Colombia también muestra un panorama interesante para las SAS. Es interesante retomar este material porque pues muestra un panorama bueno, una buena visión internacional sobre este tipo de sociedades. Y vamos a ver cómo viene este material. Mire, hay algunas formas en las que se puede hacer negocio, ya sea de una forma corporativa muy estricta o ya sea de una forma desincorporada. Vamos a plantearlo así. Por eso es que entonces, de acuerdo con este material, también hay que recordarlo, he tratado de dejar prácticamente como íntegro, pero se plantean algunas novedades que tienen las formas híbridas de sociedad, esta desincorporación, donde se van planteando como la flexibilidad de las sociedades. Por ejemplo, lo que tenemos es que este tipo de sociedades de formas híbridas de sociedad permiten definir mejor el control, permiten establecer una responsabilidad limitada frente al riesgo de pérdidas, permiten la distribución de beneficios sociales y permiten establecer una mejor duración de lo que van a ser este tipo de sociedades. No es el único ejemplo. Lo que pasa en México con las SAS no es el único ejemplo. Tenemos algunos ejemplos internacionales, como por ejemplo lo que pasa en Argentina, en Francia y en Colombia respecto de las SAS. Y en algunos otros casos, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos sobre las sociedades LLC, que es
la limitante de la responsabilidad corporativa o de las participaciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, estamos planteando aquí, dentro de la investigación que puede hacer de este tema, es que estos esquemas desincorporados de sociedad pues prácticamente van flexibilizando y un poco como seduciendo a los empresarios para emprender un negocio. Va a ser un negocio que justamente usted lo puede observar dentro de la estructura de las SAS. Va a ser un negocio que va a tratar de plantear ciertas facilidades e incentivos para que el empresario, el pequeño empresario, se pueda meter a algún negocio para incentivar y generar empresa. Eso es lo que se está planteando aquí. Por eso usted verá, y esta referencia la tenemos muy fresca por lo que pasa en Francia, porque el primer referente que tenemos aquí es Francia. Para Colombia es Francia y después pues, obviamente viene México. Pero tenemos una sociedad que tiene la responsabilidad limitada, como veíamos en la lámina anterior. Para responder en frente de las pérdidas tienen la responsabilidad limitada, pero no por eso, y eso pasa en las LLC en Estados Unidos y pasa también en las SAS en Colombia y en Francia. Lo que pasa aquí es que una empresa tiene la responsabilidad limitada, pero en un momento dado, si ocurriera, porque eso es muy enfático, algunos abogados que plantean este esquema en Estados Unidos, que si en algún momento dado una empresa pudiera incurrir en alguna situación delictiva, bueno, pues evidentemente se develaría el velo corporativo y se iría directamente contra el patrimonio y contra la persona que está cometiendo este tipo de conductas. Es decir, que lo que estamos previendo aquí nada más es el mero esquema de negocio, pero ya en un esquema fraudulento, en un esquema ya incluso hasta pudiera decirse con el ánimo de caer en una conducta incorrecta o prevista como delito, bueno, pues evidentemente se iría ya directamente sobre la física. Esto que le estoy comentando aquí, que parece como muy, muy ajeno, se retoma en la sociedad de acción simplificada. Es lo interesante que plantea este tipo de sociedades. Por ejemplo, le voy a dar algunos datos aquí. Igualmente de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, y no tenemos nada nuevo, pero es decir, no estoy yo diciendo algo y ni el material estoy diciendo que sea mío, pero pues es una recopilación que hago y pues está prácticamente en la red, por lo tanto lo tomo y lo referencio como parte del trabajo de investigación. Y bueno, el éxito de las SAS es increíble en Francia. Cuando se inician es increíble, ¿no? Tengo datos del año del 2011 para atrás y prácticamente el desarrollo de este tipo de empresas es mayor. Por ejemplo, aquí como dice el segundo punto, el primero dice, la SAS ha sobrepasado a la sociedad anónima en aquel, y la SAS es ampliamente utilizado para la creación de sociedades unipersonales, más del 8% de las nuevas sociedades creadas en Francia. Y eso va creciendo. Hay gráficas económicas que muestran cómo se ha ido desarrollando mayormente la SAS por un esquema de negocio flexible desincorporado respecto de los viejos esquemas que traíamos normalmente en nuestro derecho corporativo internacional. Por eso es que la SAS es la forma utilizada por el 58% de los empresarios que contratan a más de 50 trabajadores. Ese es el punto interesante que tiene este tipo de sociedades, porque pues prácticamente tanto lo que se establece en Colombia como lo que se establece en Francia, el éxito de las SAS es innegable. ¿Por qué? Porque tal parece que al empresario le plantea en primer lugar la opción de una sociedad unipersonal, es decir, no constituir empresas ficticias, sino que atender más a la realidad. Eso es lo que se está planteando. Y además que es mucho más fácil, es más ágil el esquema y es más rápido. Eso es lo que pasa en Francia. Le digo que también emprendí una línea de investigación sobre lo que fueron las LLC en Estados Unidos, y me di cuenta que incluso hay diferentes tipos de LLC, pero prácticamente todas manejan ese esquema donde se establecen facilidades, dinamismo de negocio y flexibilidad.
Eso es uno de los esquemas que se plantean tanto allá, por eso veíamos esta lámina anterior, ¿sí? Que también contempla la LLC, la LLP y lo que son las SAS. Es lo que se está planteando aquí, que son los nuevos esquemas que vienen, ¿no? Y luego, pues ese sería nuestro segundo punto, ¿no? Plantear un esquema internacional de lo que está pasando en el mundo y plantear también lo que está pasando a nivel local. El tercer punto es ver unos puntos de la iniciativa. Se establecen algunos puntos interesantes de la iniciativa, como le decía, pues son enfrentar facilidades y enfrentar problemáticas que sufre el empresario a la hora de estar ejerciendo su actividad empresarial. Por lo tanto, en la original, como le decía, se planteaba lo que eran las sociedades mercantiles, la responsabilidad limitada y de capital variable. También se planteaba la constitución, lo que era la disolución y la liquidación a través del sistema electrónico de sociedades mercantiles. Eso es muy importante y eso permanece también post discusión y debate. Se queda así, que será sin la intervención de un fedatario público. Eso es muy interesante. Y también que van a ser autorizadas electrónicamente y utilizando los formularios y formatos que proporciona el sistema. En este caso pues va a ser la Secretaría de Economía. Ya tenemos ahí un referente que ahorita le voy a mostrar. Pero bueno, pues ahí se queda este punto. Había modificaciones al Código de Comercio en el sentido en la inscripción de los documentos físicos o electrónicos que iban a ser generados por el sistema electrónico de sociedades mercantiles. Y aquí era muy enfático también que se establecía que no iba a causar pago de derechos. Eso se quedó ahí, pero después se modificó. Esto se retoma, pero ya no se queda directamente en el Código de Comercio, sino más bien se quedan como en las reglas de operación que va a tener la Secretaría de Economía. Y luego vienen las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que la Constitución sea vía electrónica al sistema electrónico de sociedades mercantiles y también que sea la inscripción al RFC y la obtención del certificado de firma electrónica avanzada y va a ser solicitado y obtenido por el socio a través del referido sistema electrónico. Pues eso también se retoma, pero no se retoma como venía en la iniciativa original. Porque por un lado tenemos el punto B, lo retomamos en las reglas de operación y en parte de la estructura de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y el punto C lo retomamos directamente de la miscelánea fiscal. De hecho, pues uno de nuestros puntos que traemos el día de hoy, de estos 7, pues justamente va a hablar de del esquema fiscal que maneja este tipo de sociedades, porque pues al ser tan nuevo, pues evidentemente tendríamos que estarlo utilizando y estudiando. Por lo tanto, como le decía, se establecía dentro de la iniciativa 2 puntos importantes. El primero que era la certeza jurídica y la simplificación en el tiempo de registro. Eso se queda prácticamente igual. Fomenta este punto de los trámites y el tiempo de registro, pues orilla a fomentar la informalidad, porque se siente inhibido el empresario a la hora de que trata de emprender un negocio, pero pues no encuentra muchas respuestas y como él es muy versado en el tema, pues tendría que estar erogando algunas cantidades por concepto de honorarios para las personas que le ayuden. Y se prevé la creación del sistema electrónico de sociedades mercantiles, este sistema que va a regular fuertemente este tipo de sociedades, entrando ya con el esquema electrónico. Esta sociedad, como ninguna, creo, tiene esa expectativa en la aplicación de medios electrónicos, como ninguna, porque ellos prácticamente casi todo su procedimiento corporativo, si no es que todo, va a ser sustentado justamente en el sistema electrónico, pero eso hay que tenerlo. Entonces, otro de los temas, bueno, ya lo veíamos, ¿no? Eliminar la intervención de notarios o corredores. Aquí prácticamente como que se dice que no se necesita, pero se podría sugerir la intervención de notarios o corredores públicos. Si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, lo que son las sociedades de responsabilidad limitada, que las LLC, en internet, usted lo que va a encontrar también va a ser que existen muchísimas páginas que
enaltecen las facilidades de este tipo de sociedades, pero también hay aquellas que dicen, ¿sabes qué? Evidentemente no necesitas a nadie, pero nosotros como despacho jurídico te vamos a ayudar para que te puedas responsabilizar más a tus socios e incluso los puedas expulsar, porque es una de las modalidades que tiene allá las sociedades, que de acuerdo a los estatutos, ellos pueden expulsar a sus socios o pueden incorporar a socios pues, con una facilidad increíble, ¿no? Entonces, eso es algo que también se podría retomar aquí, pero bueno, aquí prácticamente estamos sujetos al sistema electrónico de sociedades mercantiles. Después, lo que se establece es que no vamos a tener la intervención de un notario, porque ahí nos van a dar una opción de tener prácticamente una sociedad mercantil básica, que va a ser de responsabilidad limitada de capital variable, y también con un máximo de hasta 50 socios. Las partes sociales pueden ser representadas por títulos negociables, que en este caso van a cumplir con dos condiciones. La primera, que es a la orden o al portador. Eso es lo que se planteaba en la iniciativa. Ahora, ¿cómo quedó la ley? Eso es ya lo interesante. Este es nuestro punto 4. Este punto 4 plantea 15 cambios. Y aquí es muy interesante. Sí, aquí lo que quiero hacer, si usted me lo permite, es sustentar por qué hablo de 15 cambios. Y es que prácticamente podríamos ver muchísimas más cosas en lo que es directamente el decreto. Bueno, yo llego a 15 cambios, le voy a decir por qué. Y le voy a etiquetar, le voy a nombrar los 15 cambios para que usted pueda ver que son 15. En mi opinión, si los agrupamos de la siguiente forma. En primer lugar, lo que vamos a tener es que se hace una reforma al artículo primero. Se hace una reforma al párrafo primero del artículo 20 y tenemos el segundo cambio. El tercero es reforma a la denominación del capítulo 14 y se queda como de la sociedad de acción simplificada. Se hace una adición al artículo primero en la fracción 7 para incorporar este tipo de sociedades. Ahí llevamos 4. Después el quinto, que es se adiciona un párrafo quinto al artículo segundo y se recorren los subsecuentes, porque evidentemente quedan todavía algunos párrafos más, se recorren y se adiciona al artículo quinto un segundo párrafo. Ahí tenemos 6 cambios. Y después, a partir del sexto cambio, como le decía, pues prácticamente son adiciones, únicamente adiciones que dicen del artículo 265 al artículo 273. Entonces, si usted lo suma, es del 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 272 y 273. Del 265 al 273 tenemos 9 artículos, de tal forma que 9 artículos más los 6 que había referido al principio, pues justamente nos da los 15 cambios. Y luego ya esta reforma, como ya veíamos, que se publica el 14 de marzo del 2016, pues justamente va a entrar en vigor a partir de 6 meses, a partir del día siguiente, es decir, el 15 de marzo, en el que se publica en el diario oficial, porque se publica el 14, el día siguiente es el 15 y de ahí 6 meses, por lo tanto entra en vigor el 15 de septiembre del 2016. Eso es un punto interesante que trae esta. Y también, bueno, pues se señala que su nombre es decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se incorpora con este decreto a las sociedades por acción simplificada y forma parte ya de las sociedades mercantiles. Y también se establece que esta sociedad deberá constituirse con una o más personas físicas. Para ese caso también se establece y se crea el sistema electrónico de sociedades mercantiles, como ya se preveía dentro de la iniciativa. Y también, bueno, pues se establece que se va a calificar en este grupo como micro y pequeña empresa. Por lo tanto, se van a tomar como referencia sus ingresos anuales. Este punto es interesante, que existe una especie como de límite de ingresos, como usted sabe, no estoy diciendo nada nuevo, porque en este límite de ingresos que justamente plantea el artículo 260, ese artículo 260 que plantea el límite de ingresos de 5 millones de pesos,
pues prácticamente ese se va a estar actualizando. Y ese mismo se va a estar actualizando, como lo dice el mismo artículo 260, anualmente el 1 de enero de cada año. Y luego dice que no está sujeta al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad. Bueno, aquí lo que quiere decir es que estos puntos justamente son de un resumen que se hace el dictamen, ya cuando se publica en la Cámara de Diputados. Y dice justamente que, bueno, bueno, es evitar la necesaria intervención de un fedatario público para la creación de este tipo de sociedades, ¿no? Y luego dice que las modificaciones de los estatutos se van a hacer a través de fedatario público y en cualquier momento podrá transformarse en otro régimen societario. Por lo tanto, como le decía, es desincorporado porque es flexible, y las controversias entre los accionistas en principio deberán resolverse a través de los mecanismos alternativos como la mediación o la conciliación. Bueno, ¿qué otro punto interesante tiene este tipo de sociedades? Se establece que las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones y se establece la obligación de transparencia que se va a cumplir justamente a través del sistema electrónico de publicaciones empresariales. Y bueno, pues dentro de este punto 4, y hablando de las características que tiene este tipo de sociedades, pues tenemos este artículo 260 que define el concepto de la sociedad de acción simplificada y dice, como señala aquí, que es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Aquí cabe destacar que las operaciones que se podrán realizar en el sistema se establece dentro de las reglas de operación que se publican de las sociedades por acción simplificada, que tiene fecha del 14 de septiembre del 2016, que es donde se publican estas reglas. Bueno, se prevé el PSM, y el PSM es el sistema electrónico en el que se deberán realizar las publicaciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. De tal forma que si nos vamos a ir a la operación en la cláusula octava, o la regla octava más bien, ahí lo que vamos a encontrar es que se establecen 3 operaciones que se van a poder realizar a través del sistema. Justamente como es la consulta, la constitución, modificación y operación de las SAS y los procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de empresas. Aquellos trámites de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas o municipios incorporen al sistema de conformidad con lo establecido en la regla quinta. Bueno, también van a poder registrar la información en el sistema las personas mediante el uso de la firma electrónica avanzada, como son los accionistas, el representante legal, fedatarios públicos y servidores públicos. De todas maneras, ya hay reglas, ahorita vamos a ir a eso, pero le quiero comentar lo que se establece aquí en el sistema. Ahora, hay un tema interesante en este artículo, porque prácticamente se establece que una sociedad por acción simplificada no puede rebasar de 5 millones de pesos. Y como le decía, este monto se va a actualizar en enero de cada año y conforme a los diciembres que ya veíamos, conforme al procedimiento del 17A. Y en el caso de que, los accionistas, en el caso de que estén obligados cuando rebasen los 5 millones de pesos y no hagan esa transformación, bueno, pues entonces se les castiga. Y por eso responden frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente y sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el esquema? Que los ingresos anuales de una persona, como dice en el segundo párrafo, no pueden rebasar de 5 millones de pesos. Cuando rebasen, la sociedad debe transformarse a otra sociedad o otro régimen societario en términos de lo que establece el artículo 263. De no hacerlo, entonces pueden incurrir en una responsabilidad grave los accionistas. Bueno, una responsabilidad grave sí, de acuerdo a la responsabilidad que cada empresa tenga, pero aquí es que esas responsabilidades van a ser de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Es decir que, retomando el esquema internacional que yo le planteaba de derribar el velo corporativo, aquí lo que se plantea es echar abajo igualmente el velo corporativo, que es aquel velo como que el que restringe la persona moral,
y la persona física. Y la restringe también, incluso hasta se podría hablar de cuestión patrimonial, hablando en ese esquema de la LLC, no hablando en el esquema de México. Entonces, aquí se retoma eso. Por eso le digo que este esquema prácticamente es una tendencia mundial. Esto que estamos viendo aquí es una tendencia mundial. Pero bueno, entonces, si no cambian de sociedad cuando, en el caso de que estuvieran obligados a eso, bueno, pues evidentemente podrían incurrir en esta responsabilidad frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Por eso es que es flexible, pero tiene una trascendencia importante a la hora de que vamos a entrar en las responsabilidades. Porque de un momento a otro cambia la jugada y ya no es limitada, ahora es ilimitada. Como en este tercer párrafo del artículo 260 que usted puede observar aquí en mi pantalla. Bueno, entonces ya nos queda claro que con base en este artículo se establece la actualización, ¿no? Aquí lo decía en el segundo párrafo, el monto establecido en este párrafo de los 5 millones se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año, considerando el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido del mes de enero del mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre del año inmediato anterior. Y entonces ya está, por eso le pongo esta lámina, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del 2016, el factor de actualización. Como lo dice aquí, factor de actualización a los ingresos totales anuales de una sociedad por acción simplificada. Y ya se establece que ya no es de 5 millones, sino que es de 5.165.500. Ese es el tope ahora para 2017. ¿Por qué? Porque el factor de actualización corresponde al 1.0331. Bueno, este es el resumen. Ya se establece un texto más grande que se puede checar con esta fecha, 29 de diciembre del 2016. Pero ya se establece que ya el límite es de 5.165.500. Y eso nos va a plantear un problema interesante al futuro respecto de los límites. Pero pues así vamos a estar ahorita jugando con esto, ¿no? Ahora, como punto quinto, yo quiero hablarle de la Constitución. Este esquema que le estoy planteando aquí, pues viene directamente de lo que es la parte de la Secretaría, en el apartado de go.mx, tu empresa, que es ahí donde se contiene todo este esquema para la inscripción y todo esto que se plantea ahorita, que ahorita se lo voy a platicar. Pero mire usted que tenemos unos pasos muy sencillos, que van a ser 3, como es la Constitución, los trámites y la licencia de funcionamiento. Eso es lo que podríamos estar teniendo. Esta complejidad que teníamos antes de la aparición de este tipo de sociedades, pues plantea que es muy difícil constituir empresas, de tal forma que vámonos a la informalidad. Bueno, es más sencillo aquí porque prácticamente va a ser un procedimiento que nos van a ir guiando un asesor virtual, donde yo voy a estar obteniendo fácilmente acceso a mis obligaciones y se flexibiliza el proceso. De tal forma que este comienza con el emprendedor ingresa al módulo de tu empresa en línea. En ese paso de constitución se crea el contrato social y la Secretaría de Economía inscribe el contrato en el Registro Público de Comercio. Esto es sin costo, como aquí dice, evidentemente sin costo. También se valida el criterio de elegibilidad mediante la firma electrónica avanzada del SAT y se escoge una denominación. Hasta ahí queda la Constitución. Posteriormente tenemos el trámite federal y estatal, que se envía la información a dependencias federales y se envía la información al Estado. En el caso de que necesitamos cumplir con algún registro estatal, bueno, pues se va a enviar esa información al Estado. Y también la unidad de inteligencia financiera, el SAT y el IMSS, pues justamente van a estar trabajando de manera coordinada para poder avanzar en la inscripción en sus dependencias y en sus registros cuando se entiende el caso de tenga trabajadores, tenga actividades vulnerables o también pudiera tener pues la inscripción al RFC, ¿no? Y bueno, ya dentro del padrón estatal, pues también si formara parte de algún padrón estatal y fuera obligatorio para el esquema, para el sector que se está manejando, bueno, pues también se va a enviar la información al Estado. De tal forma que el último paso es obtener una licencia de funcionamiento que se va a enviar información al municipio y se obtiene lo que es la licencia de funcionamiento. Con estos 3 pasos
que acabamos de ver. Entonces ya el emprendedor concluye los trámites y ya puede operar en un solo sitio, desde cualquier lugar y sin la restricción del horario de la dependencia, porque también ese pues es un importante punto que no había yo abordado, pero pues también estamos sujetos a los horarios burocráticos que tenemos en nuestro estado, que tenemos en nuestro país. Justamente ya con eso se brinca ese cerco operativo. Para más información de esto, porque puede ser muy interesante el esquema que se plantea aquí, bueno, pues podemos consultar en la guía del Sistema Electrónico de Sociedades por Acción Simplificada, que usted puede acceder. Aquí ya hemos puesto una liga, que es soyef.info, de Soy Ejecutivo Fiscal abreviado, soyef.info, diagonal SAS-medio guía. Usted ahí puede tener acceso a la guía para que pueda ver realmente cuál es el procedimiento paso a paso en el desarrollo, en el aplicativo que se tiene para la inscripción y para el registro de este tipo de sociedades. Y hasta ahí vamos a dejar esta guía del sistema electrónico, muy interesante, que yo le invito para que la verifique, y si tiene cualquier comentario, bueno, pues también sigo en contacto con usted. Ahorita lo que me gustaría sería analizar el artículo 262 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque este artículo pues está muy interesante, porque prácticamente plantea un esquema que se va a tener que manejar para este tipo de sociedades. Vamos a ver. ¿Qué se requiere para la constitución de una SAS? Usted puede bajar al día de hoy la Ley General de Sociedades Mercantiles de la página de diputados, por ejemplo, pues sin ánimo de verificar directamente el decreto que se publica el 14 de marzo del 2016. Usted lo puede verificar, pero lo que quiero aquí es destacar unos puntos sencillos, 4 puntos, que son 4 fracciones que marca aquí, y una limitación del último que tenemos para la constitución de una SAS. Por ejemplo, el primer requisito, el primer párrafo del 262 dice que únicamente se requiere, únicamente, así es muy enfático, y dice únicamente, para proceder a la constitución, únicamente se requiere, primer requisito, uno o más socios. Sí, esa es la gran novedad que plantea este esquema, ¿no? Que normalmente cuando teníamos anteriormente un negocio, antes de estas, pues teníamos mínimo 2, entonces pues metíamos a la esposa, metíamos a la persona de más confianza, no sé, ¿no? Ahí la metían. Bueno, ese es el primero, ya puede ser uno o más accionistas. Segundo, que el accionista, él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una de este tipo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, pues justamente va a ser bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. Recordará usted que veíamos al principio que mediante este esquema lo que se plantea pues es una sociedad básica, ¿no? Así lo planteamos en la iniciativa. Tenemos acceso mediante la autoridad sin ningún fedatario, pero vamos a tener acceso a un esquema básico. Tercero, que algún accionista cuente con la autorización para el uso de la denominación. Ya veíamos que esta apreciación se veía también en el uso inicial de las firmas electrónicas avanzadas. Aquí está, ¿no? Aquí está. Se valida criterios de elegibilidad, firma electrónica avanzada y denominación, ¿no? Ahí ya tenemos ahí. Entonces, con eso, si usted se da cuenta, se va cumpliendo. Y el último es que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada, reconocido en las reglas que emita la Secretaría de Economía. Y ya esas reglas pues ya están vigentes, ya le comentaba que esas reglas ya están publicadas justamente. Y bueno, pues esos son los requisitos. Ahora, dice el último punto de este artículo 262 que en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra forma adicional para su constitución. Dice para la constitución, pero es realmente para su constitución. Entonces, aquí se cierra el círculo. Estos requisitos prácticamente son los mínimos que se tienen que establecer. Ahora,
Ya veíamos la constitución del sistema electrónico que se prevía desde la iniciativa de este sistema electrónico. Y en el artículo 263, nada más como para dejarlo como una simple referencia, que se va a conectar mucho, como ya veíamos, ¿no? Las reglas del 263 decíamos, ¿no? Certificado vigente, autorizado, de conformidad con las reglas del 263. Muy bien. Este artículo 263 es el que va a establecer, primero, la creación de un sistema electrónico que va a ser a cargo de la Secretaría de Economía. Segundo, los medios digitales van a ser en un programa informático que van a establecer mediante reglas generales el funcionamiento y operación de este sistema electrónico. Reglas que ya están publicadas con fecha 14 de septiembre del 2016. Y ahí es donde yo le dejo toda esa referencia, ese respaldo de que con base en las reglas se establece un mecanismo. Y no solo va a parar ahí, porque incluso dentro de las mismas reglas se hace referencia, como ya se prevía dentro de la iniciativa, pero no quedó, a el Código de Comercio. Porque dentro de las reglas justamente se va a establecer información para la generación, envío, recepción, almacenamiento y archivo del sistema. Y todo eso, todo ese proceso va a ser conforme al prácticamente capítulo de los mensajes de datos del título segundo de comercio electrónico, que justamente provee el Código de Comercio, que está previsto para mejor referencia en el artículo 89 del Código de Comercio. Pero bueno, yo le dejo esa referencia, que justamente es muy importante este artículo 89, porque prácticamente va dando unas definiciones de firma electrónica, de intermediario, mensaje de datos, todo eso está muy interesante. Entonces yo se lo dejo ahí también como parte de esa correlación que podemos estar teniendo aquí. Y bueno, y dentro de mis últimos dos puntos que quiero tratar con usted el día de hoy, mire, el tiempo vuela. El primero es el del entorno fiscal que tenemos ya aquí. Como usted sabe, pues prácticamente vamos a tener una persona moral, justamente es una sociedad mercantil, entonces por lo tanto, pues entramos a esa definición de persona moral, que justamente pues va a formar parte como persona moral del título segundo, como sociedad mercantil. Usted recordará que así justamente lo maneja la ley de renta en el artículo 7 de persona moral, que dice: cuando esta ley haga mención a persona moral, se entenderá sociedades mercantiles. Justamente entonces tenemos aquí el piso que nos dice, pues sabes que una SAS va a ser una persona moral. Pero ya a partir de 2017 se prevé una importante facilidad, ¿no? Que está prevista justamente dentro del título 7, el capítulo octavo, que es de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Y justamente este artículo pues establece que las personas morales que se encuentren constituidas por personas físicas y que tributen en los términos del título segundo, cuyos ingresos no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado título segundo y podrán optar por lo previsto en este capítulo. Aquí es muy importante darnos cuenta que vamos a tener referencia a que ellos van a ser del título segundo, pero hay facilidades para aplicar el capítulo octavo de los estímulos fiscales. Pero aquí, podríamos tener un problemita, que al final de cuentas pues también esperemos que la autoridad como que lo acabe de aclarar. Porque con base en la actualización, mira, este es el 196, pero con base en la actualización que traemos de los límites, justamente de los límites, que es el que planteaba este artículo 260, de los 5 millones de pesos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Usted recordará, al día de hoy no traemos 5 millones, traemos 5.165.500. Sí, porque no rebase. Toda persona que se quede en 5.165.500 puede ser válidamente una SAS, porque no rebasa, y ya no puede aplicar la opción del flujo de efectivo, que es justamente el que viene en este capítulo octavo. Entonces yo creo que ahí viene un problema que en el futuro la autoridad lo va a tener que... Y hay que considerar también
que esos 5 millones de pesos que están previstos justamente en este artículo 196, pues necesariamente se van a tener que estar actualizando. Ese es el punto que prevé aquí. Entonces ahí vamos a tener un tema que se va a estar resolviendo posteriormente, no a posteriori. Bueno, y luego ya hasta ahí dejamos el entorno fiscal. Le estaría jugando esas facilidades, ¿no?, del flujo de efectivo. Hasta ahí dejamos eso. No hay mayor novedad ahí ni nada más que decir. Pero vamos a ir a un cambio interesante para este tipo de sociedades, porque en estos temas, en estos momentos, está sufriendo un cambio. Las SAS están sufriendo un cambio, ¿no? Me voy a saltar esto un poquito. Me voy a ir a las reglas relevantes. Usted recordará que en la primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal, que es para 2017, que se publica justamente con fecha 15 de mayo del 2017, bueno, pues se establece que este tipo de sociedades sufren una modificación importante, y le voy a esquematizar prácticamente cómo van los cambios. Se plantea una nueva regla, que es la regla 2520, y esta regla 2520 establece que todas aquellas SAS que se hayan inscrito en los términos de la regla 2210, todas ellos, ahorita le voy a platicar qué quiere decir eso, prácticamente entran al esquema de flujo de efectivo de forma inmediata. Porque eso es lo que está diciendo la regla 2520. Dice: con base en la información que tenga el SAT en su base de datos, se considera que las SAS que se inscriban en el RFC en los términos de la regla 2210, en primer lugar, ejercen la opción para tributar en el régimen fiscal establecido en el título 7 del capítulo 8. Eso quiere decir flujo de efectivo para personas morales constituidas por personas físicas, sin necesidad de presentar el aviso, porque obviamente cuando nosotros estudiamos el capítulo 321.6, pues justamente vamos a encontrar que hay la obligación de presentar un aviso. ¿Este aviso qué significa? Bueno, pues justamente este aviso es de actualización de actividades. Lo presentaban las personas morales que se constituían o registraban en el RFC hasta el 31 de diciembre del 2016, válidamente, porque usted recordará que esto comenzó el 15 de septiembre del 2016. Entonces, para el 31 de diciembre del 2016, pues, podíamos tener al menos una SAS por ahí, ¿no? Y entonces, pues, ellos pues tenían que hacer su trámite, porque la regla 32161 del 2017 decía que se podían mover a flujo de efectivo para 2017 siempre y cuando presentaran el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, y para eso se daba un trámite que justamente era el 71 diagonal Código Fiscal, que se denomina aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Entonces hasta ahí, ya con base en la nueva regla 2520, como está aquí en la pantalla, ya no tendríamos la obligación de presentar ese aviso que justamente que se prevé aquí en la regla 32161. Ese ya no tendríamos que estarlo presentando. Es una novedad que plantea este esquema. Ahora, ese esquema también señala que no van a presentar el aviso, pero sin embargo van a disfrutar de las facilidades del régimen de flujo de efectivo. Adicionalmente a eso de forma automática. Todos aquellos que se inscribieron conforme a la regla 2210 se van a flujo de efectivo, casi de forma automática. Ahorita le voy a decir cuál es el procedimiento del 2210. Pero antes de eso le voy a decir que en dado caso de que la persona moral no le parezca que se va de forma automática a esta opción, bueno, pues puede modificar su régimen. Así lo dice la última parte de esta regla 2520. Va a modificar su régimen. Por lo tanto, ¿esto cómo lo va a hacer? Pues va a presentar un caso de aclaración en el portal del SAT, en la sección de Mi Portal, y esto lo va a hacer dentro del mes siguiente, aquel en el que se haya inscrito. Entonces esto pues prácticamente se está previendo para todos aquellos que se constituyan y se inscriban en 2017. Pero también como que queda un poco qué es lo que va a pasar a aquellos que
ya estaban que se fueron conforme a la regla 2210 y que ahorita sale la regla a partir de mayo. Porque hay que considerar algo interesante en esta regla. Dentro del transitorio que plantea esta miscelánea del 15 de mayo, viene un segundo. El primero dice que va a entrar en vigor al día siguiente, es decir, el 15-16 ya está bien vigente. Pero el segundo dice, no, ¿qué crees? Va a ser con una fecha diferente. Porque la regla 2520, de la que estamos hablando justamente, entra en vigor el 4 de mayo del 2017. Caray. Y también el cuarto transitorio y el quinto transitorio que regula en una parte estas SAS, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se vuelve un poco complejo para los que ya venían de 2016 para 2017. Ahí viene algo de complejidad porque esta regla habla justamente que para zafarnos del régimen, pues tendríamos, para no irnos así conforme automático, bueno, pues tendríamos que presentar un plazo de declaración dentro del mes siguiente, aquel en el que nos hubiéramos inscrito. Pero ya los del 2016, que llegamos para 2017, pues ya estábamos inscritos. Ahora a lo mejor se va a entender, porque esta regla 2210 ahorita es nueva, pero no es nueva su contenido, porque su contenido ya venía desde el año pasado. Hasta donde yo recuerdo venía más o menos como por la cuarta resolución de modificaciones, ya venía ahí, que se publicó justamente creo en el mes de octubre. Entonces aquí viene un tema que va a ser más práctico que legal. ¿Sí? Viene más práctico que legal. Prácticamente casi lo que me diga la Secretaría de Economía y más o menos la tendencia que se vaya dando aquí en el SAT, pues es lo que voy a estar haciendo, ¿no? Pero creo que de fondo sí hay un pequeño problema, un problemita que plantea que si yo me fui conforme a la regla anterior, entonces pues entendería prácticamente que también me respaldan la opción inmediata de flujo de efectivo. Sin embargo, pues aquí hay que recordar que teníamos un plazo para presentar este aviso, entonces ahí es donde se empieza a complicar la situación, ¿no? Es algo que le digo que va a ser más práctico que legal. Pero antes que nada, quisiera yo referirle el contenido de la regla 2210. Porque este contenido de la regla 2210 señala justamente que las sociedades de acción simplificada se podían inscribir en el RFC a través del portal www.gov.mx/tu empresa. Es lo que decía. Y para eso se tenía que cumplir con el ficha de trámite 235/código fiscal, que es solicitud de inscripción en el RFC por las sociedades por acciones simplificadas. Eso es lo que dice aquí en la regla 2210. Y luego viene un segundo párrafo que se conecta perfectamente con lo que pasa a nivel internacional. Es muy interesante este segundo párrafo. De hecho, en la segunda resolución de modificaciones, en la cuarta resolución de modificaciones del año pasado, tenemos un video por ahí en nuestro canal de YouTube, donde usted puede estudiar con nosotros este tema y justamente sacamos el comentario de este segundo párrafo, porque le digo que la regla no es nueva, esta regla ya prácticamente ya tenía su tiempo. Mire, pero aquí tenemos un artículo en el 17D en el séptimo y en el octavo párrafo que habla de la comparecencia de la persona física. Y dice que la comparecencia se debe realizar ya sea al Servicio de Administración Tributaria o al Banco de México. Pero también hay una solución aquí. Dice, la comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de carácter general. Salvo de las personas físicas. Y luego dice, la comparecencia únicamente para los efectos del tramitar la firma electrónica avanzada de las personas morales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19A de este código, se requerirá el poder previsto en dicho artículo. Pero bueno, aquí a lo que quiero llegar es que en este segundo párrafo de la regla 2210 indica que para efectos del artículo 17D, una vez concluida la inscripción en el RFC de las citadas sociedades, podrán tramitar por única vez a través del mencionado portal
¿Cuál es el portal? ¿No? El portal es el go.mx tu empresa. Su certificado de e-firma. Y para eso se prevé una ficha que es la 236 código fiscal, que es solicitud de generación de e-firma para las sociedades por acciones simplificada del anexo 1A. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que por única ocasión se va a poder hacer el trámite de la e-firma directamente por internet. Para que sea más fácil todavía, que es lo que se busca, ¿no? Y esta regla 252-2520 plantea la economía del trámite, porque era muy complicado los avisos, y aquí prácticamente me inscribo conforme a la 2210, es decir, a través de go.mx tu empresa, y ya de inmediato prácticamente me suben a la opción de acumulación de ingresos conforme al flujo de efectivo. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso me detuve tantito a analizar esto, ¿no? Y luego yo le planteaba una problemática. Ya creo que ya me queda muy poco tiempo. Pero yo le planteé una problemática. ¿Qué es lo que pasaba por aquellos que se hubieran inscrito antes de la entrada en vigor de la regla 2520, que justamente habíamos dicho que entrará en vigor el 4 de mayo del 2017 y que pues le da opción automática de acumulación para flujo de efectivo? Bueno, a partir de la entrada en vigor de esta regla, se establece en el quinto transitorio de esta miscelánea, ¿no? ¿No? Que dice, como dice aquí, que aquellos que ejercieron la opción para tributar conforme al régimen establecido a partir del 1 del 2017, pero que se inscribieron en el RFC antes de la entrada en vigor de dicha regla, todos aquellos que se metieron en la inscripción al RFC conforme a la regla 2210 de enero a 3 de mayo, todos ellos se entiende que por haberse metido al 2210 se metieron también a la opción de forma automática. Por lo tanto, todos aquellos van a acumular en el pago provisional de mayo los ingresos de enero, febrero, marzo y abril, y disminuirán los pagos provisionales. Aquí la redacción del segundo párrafo de la regla del quinto, pues la verdad es que está bien raro, porque voy a disminuir los pagos provisionales o voy a acreditar los pagos provisionales que ya efectué. Es la diferencia, ¿no? Pero bueno, en todos los casos se dice que voy a utilizar mi contabilidad, como aquí dice, ¿no? Y por lo tanto, la opción de la acumulación de ingresos para personas morales les va a ser aplicable a partir del pago provisional del mes de mayo. Pero bueno, lo que dice el último párrafo de este quinto es que las sociedades por acción simplificada van a optar ya sea por tributar en el régimen general o por tributar en un régimen distinto al general, siempre y cuando se ubiquen en el supuesto del régimen solicitado. Para ese supuesto van a presentar un caso de declaración conforme a la regla 2510 a más tardar el 15 de junio para que cambien de régimen. Por eso tendrán que presentar sus declaraciones complementarias en el régimen que ellos consideren, y a partir de ahí se seguirán en el régimen solicitado, ¿no? Eso es lo que está diciendo en esta opción. Y hasta aquí llegamos con nuestro punto número 6. Y después nos vamos a ir, esto ya lo platicamos. Pues aquí está transitorio segundo. El transitorio segundo es importante porque en el transitorio segundo estamos hablando de la fecha de entrada en vigor de la regla 2520, que va a ser prácticamente el 4 de mayo del 2017. Y el quinto, pues como ya veíamos, es la transición de aquellos que se inscribieron de 2016, del 1 de enero del 2017 al 3 de mayo del 2017. Y también traemos aquí, bueno, que la opción de acumulación de ingresos. Y también traemos dos aspectos patrimoniales importantes para concluir esta sesión de trabajo que tengo yo con usted el día de hoy. El primero es el artículo 20 respecto de la creación de las reservas, porque el 20 dice que todas las sociedades mercantiles van a separar el 5% mínimo para crear un fondo de reserva.
hasta el importe de la quinta parte del capital social. De tal forma que si yo tengo 100,000 pesos, la quinta parte pues serían 20. Entonces cada año estaría separando el 5% de las utilidades netas hasta complete 20,000. Pero dice, salvo la sociedad por acciones simplificada. Es decir, ellas no. Entonces eso es un importante efecto patrimonial porque no constituyen reserva. Eso es lo que quiero destacar aquí. Y la otra es del artículo 260, que habla de la sociedad en su definición y que solamente está obligado al pago de sus aportaciones que van a ser representados por acciones. Esa es la responsabilidad. Usted acaba de ver ahorita incluso que en el caso en el que una sociedad se deba mayor a 5 millones, unas 2 millones, 5 millones 100 y cacho mil, rebase y no se cambie, tiene una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso, que la buena administración de una SAS, Sociedad de Acción Simplificada, premia con el límite de la responsabilidad frente a terceros. Ese es el punto. Ese es un punto muy importante que usted lo va a ver en todo el capítulo y en casi toda la reglamentación que tiene esta sociedad, y va a ser constante. Esta referencia. Y por eso hay que ver muy bien si contamos a la hora de constituir una de estas, contamos con la capacidad de ir cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. Entonces, mire, no tengo ninguna responsabilidad y no me preocupo de absolutamente nada. Pero si no, entonces sí me tengo que preocupar porque puede estar constituyendo a lo mejor algunas cosas irregulares que van a quitar el velo corporativo y van a ir en contra de mi patrimonio y en contra de el de mis socios. Eso es lo interesante. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de sociedades, tratar de llevarla lo mejor posible para evitar un efecto patrimonial en contra del socio accionista persona física adverso. Bueno, ya para concluir le dejo mi correo electrónico nuevamente en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Hay algo importante que quiero comentarle aquí. Si usted quiere el material, si usted quiere este material que está utilizando en esta presentación, le pido por favor que me mande un correo en la silla del experto @soyejecutivofiscal.mx. Usted me manda un correo o me manda un WhatsApp o me manda un Twitter en Soy Ejecutivo F, o me manda un mensajito en nuestra fanpage de Soy Ejecutivo Fiscal. Y lo invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal. O me manda un mensajito aquí a mi número 55 3103 6804. Usted me dice, ¿sabe que yo quiero el material que vi en la presentación? Y bueno, pues yo absolutamente se lo comparto, no tengo ningún problema. Nada más le pido que me mande un mensajito para que yo le pueda mandar la liga. Y ya todas las personas que me comentaron en mis redes sociales que querían el material, porque yo lo publiqué, le digo que hace 15 días estoy en una vergüenza muy grande con ellos porque no pude transmitir, porque pues, no me lo permitieron. Pues yo se los voy a hacer llegar a ellos. Si usted ya es mi amigo en Facebook, búsqueme con el nombre de Hasnitin, mándeme un mensajito de que usted quiere ser mi amigo y que viene de escucharme el programa, y yo lo voy a agregar sin ningún problema, con mucho gusto. ¿Sí? Nada más mándeme un mensajito aquí al 55, bueno, o mándeme un mensajito al WhatsApp o al Facebook, como usted guste, a mi perfil privado, es decir, personal, que es de Hasnitin. Yo lo voy a aceptar si usted escucha el programa. Nada más avísemelo, o mándeme un mensajito que quiere el material o que tiene alguna duda fiscal al 55 3103 6804. Ahí yo lo voy a estar también en contacto con usted. ¿Sí? Y bueno, pues mire, este fue nuestro programa en la silla del experto número 25, con los 7 puntos importantes de la sociedad por acciones simplificada, cosas que hay que estudiar. Fíjese que este tema la verdad da para más. A lo mejor en un futuro pues vamos a poner otro programa, una exposición a lo mejor un poquito más larga sobre la sociedad por acciones simplificada. Yo creo que hay muchas cosas que analizar. Esto nos devuelve el debate a llevarla adecuadamente, porque mientras la llevamos adecuadamente tenemos el premio de que no se mete con nuestro patrimonio. Es lo interesante que tiene esta sociedad.
Y bueno, déjeme hacerle el anuncio aquí también de lo que vamos a tener en nuestro próximo programa, que va a ser el programa número 26. En este programa estamos pensando hablar de arrendamiento. Vamos a hablar del arrendamiento. Eso es lo que estamos previendo aquí. Es un tema que creo que nos va a ayudar mucho para disipar dudas. Y bueno, también déjeme decirle que todas las personas que me han mandado sus dudas, yo voy a hacer un programa especial, porque ya me han estado preguntando, oiga, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a salir mi duda? Y como hemos tenido estos problemitas que se nos han presentado, estos de que luego el tiempo no nos alcanza y todo eso, voy a programar ya estamos trabajando en eso, vamos a elaborar un programa especial para hablar de dudas fiscales. Todas las que tenemos aquí las vamos a sacar para estar hablando de eso, ¿no? Y bueno, pues déjeme dejarle un saludo a usted muy grande. Hace poco tuve la oportunidad de seguir viajando en este hermoso país. Y bueno, pues tengo la oportunidad de conocer a mucha gente, de saludarla personalmente y de tomarme algunas fotos también que me lo permiten. Y bueno, pues la verdad es que siempre estoy muy agradecido de que usted esté conmigo en este programa. Le mando un gran saludo, le deseo lo mejor, que usted sea muy feliz, como siempre se lo he dicho. Y bueno, pues no me resta más que agradecer el favor de su atención, decirle que nos vemos en nuestro próximo programa, número 26, mandarle un abrazo y que usted esté muy bien. Muchísimas gracias. Yo soy Jasnit Infidel y le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y hasta luego.